del último cuestionario. Entonces, hoy tenemos esta clase de revisión del último cuestionario, el número 9, y vamos a ver el tema del trabajo final o proyecto final para la materia de jurisprudencia. Voy a compartirles lo que tengo del cuestionario. Les voy a pedir de favor que si tienen sus cuestionarios a la mano para irnos rapidito con las respuestas y que ya tengan sus respuestas correctas en el cuestionario. Me dicen ahorita, por favor, si se alcanza a ver. ¿Sí se ve? Sí, maestro. Sí. Bueno, pues si se acuerdan entonces, en el cuestionario 9 que estuvimos viendo los procesos de creación, interrupción, modificación de la jurisprudencia que establece el Poder Judicial, perdón, de la Federación. Preguntábamos, miren, aquí hay un buen ejemplo para el trabajo final, por ejemplo. ¿En qué artículo de la Constitución Federal se contempla la creación, interrupción, modificación de la jurisprudencia? Es en el artículo 94, párrafo octavo. Entonces, cuando analicemos el artículo 94, le vamos a poner y tiene relación con la jurisprudencia, ya que es el que contempla la creación, interrupción, modificación de la misma. ¿Ok? Ese sería lo que les puede ayudar revisar en el cuestionario cuando hablamos de esos artículos. La pregunta número 2 decía, ¿qué establece la ley de amparo en sus artículos 192 y 193 para la formación de la jurisprudencia por reiteración? Bueno, establece que se deben de dar 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario y se tiene que aprobar por lo menos por 8 ministros. ¿Ok? Esto es para el Pleno. Araceli, usted fue la que me dijo que a ver si podíamos explicar un poco lo del Poder Judicial, ¿verdad? Sí, maestro, sí, gracias. ¿Les parece a todos? Vamos a utilizar esta respuesta para dar una explicación y un refresh, vamos a refrescar lo que aprendimos en la clase pasada. Acuérdense, por favor, que el Poder Judicial de la Federación se integra por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, no es que feo color escogí, déjenme les pongo otro color. Ok, entonces, también se integra por las salas. También se integra por los tribunales colegiados de circuito. ¿Ok? Y se integra por los tribunales de distrito, que no vienen en estos artículos, pero es el cuarto órgano. Entonces, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se forma por las 2 salas que existen. Cada sala, si se acuerdan, se integra por 5 magistrados. El Pleno serían las 2 salas más el presidente. Entonces, hay jurisprudencia que puede hacer el Pleno y significa que lo hacen las 2 salas juntas. Hay jurisprudencia que la puede hacer nada más una de las 2 salas. Y hay jurisprudencia que pueden hacer los tribunales colegiados de circuito. ¿Ok? ¿Y cuál es el cuarto órgano que me falta poner aquí? Hay otro órgano. El Tribunal Federal Electoral.
Perfectamente. Ese es el otro órgano que puede hacer jurisprudencia. Muy bien. Entonces, ya tenemos, Araceli, estos órganos que forman el Poder Judicial de la Federación. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, gracias, maestro, muy claro, gracias. Bueno, ahora, cada uno de ellos, para formar jurisprudencia, necesita cumplir unos requisitos. ¿Ok? En el caso del tribunal en pleno, de las salas o del tribunal colegiado de circuito, vamos a necesitar 5 sentencias no interrumpidas por una en contrario. ¿Ok? Para que sea jurisprudencia por reiteración, que es una de las maneras de hacer jurisprudencia. Ahorita empezando por la reiteración. ¿Por qué reiteración? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5 jurisprudencias que reiteran el mismo criterio, en el mismo sentido, sobre una cuestión en particular que están decidiendo, y cuando se dictaron estas 5 sentencias, no hubo ninguna en contrario que viniera a contradecir. Entonces se llama por reiteración. Y en el caso del pleno de la Corte, ¿alguien tiene su micrófono prendido? ¿Lo puede apagar, por favor? En caso del pleno de la Corte, que son las 2 salas, o de cualquiera de las 2 salas, o de los tribunales colegiados, para hacer jurisprudencia por reiteración necesitamos 5. 5 sentencias consecutivas y no interrumpidas. Y además, en el caso del pleno de las salas y del tribunal colegiado, se tienen que votar a favor por mayoría de votos. Como el pleno tiene 11 ministros, vamos a necesitar por lo menos 8 ministros para que se haga jurisprudencia. 8 votos a favor. Como las salas se forman por 5 ministros cada una, vamos a necesitar por lo menos 4 ministros en el voto a favor. ¿Ok? Y en los tribunales colegiados de circuito, lo que vamos a necesitar es que sean por unanimidad de los magistrados que formen el circuito. Todos los magistrados que formen el circuito tienen que votar a favor para tener jurisprudencia por reiteración. La excepción, muchachos, en la jurisprudencia por reiteración la tenemos en el Tribunal Electoral Federal, porque ahí nada más necesitamos 3 sentencias consecutivas que vayan en el mismo sentido y que no haya ninguna en contrario, y ninguna ley habla de cuántos votos se requieren para que sea jurisprudencia. Por principio general, se toma que sea por mayoría de votos de los magistrados que conformen el tribunal electoral que está generando esta jurisprudencia por reiteración. Esto en el caso de reiteración, de la jurisprudencia por reiteración. Acuérdense que tenemos la otra forma, que es por unificación. Ahorita vamos a ver cómo se da. Ahorita en alguna pregunta nos va a dar el pretexto para tocar el tema. Y tenemos también las otras 2 maneras de hacer jurisprudencia. ¿Quién se acuerda cuáles son? No lo entendí. Hay 4 formas de que se genere jurisprudencia. Por unanimidad. Por unanimidad es una, por reiteración es la que acabamos de ver. Inconstitucionalidad. Y Belinda, y nos falta una. Inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad. Controversias constitucionales. Esa es la otra. Esas son las 4 formas. Oigan, felicidades, porque entonces sí nos está quedando claro lo que hemos venido viendo. Bueno, hasta aquí.
que es lo más general que van a encontrar en jurisprudencias, que son 5 jurisprudencias, 5 sentencias dictadas en el mismo sentido, sin ninguna que sea en contrario, y que se apruebe por lo menos por 8 en el Pleno, por 4 magistrados en la sala y por unanimidad en los tribunales colegiados de circuito. ¿Les queda claro? ¿Expliqué bien esto, Araceli? Sí, maestro, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga duda, que tenga algo que quiera que le explique de este tema? Esto que nos está explicando es lo que nos puso en el foro. Exactamente, sí, exactamente. Y la verdad es que me interesa que lo vean en el foro porque quiero verlos que manejen el tema. Eso es lo que me va a dar a mí la pauta para darme cuenta si lo aprendieron realmente al ver sus opiniones, sus expresiones, sus aportaciones. Por eso me interesa mucho que en el foro me pongan sus puntos de vista, sus aportaciones, etc. Pero es exactamente eso. Bueno, si les parece, entonces pasamos a la siguiente pregunta, que decía que según el artículo 107, fracción 13 constitucional, cuando el Pleno o las salas de la Suprema Corte fijan jurisprudencia por unificación. Aquí tenemos la otra forma de hacer jurisprudencia por unificación. La primera que vimos es por reiteración. Por unificación, si se acuerdan, es cuando hay una contradicción, cuando se dictó una jurisprudencia por reiteración en un sentido y luego se dictó otra jurisprudencia también por reiteración, pero en el sentido contrario a la primera. Entonces, como están contradictorias, aquí no tiene que haber 25 de cada una, o sea, 5 jurisprudencias, que cada una es de 5 sentencias. No tiene que haber 25 sentencias. Con que haya 2 jurisprudencias en contrario, una en contrario de la otra, hablábamos en la clase de blanco y negro, con que haya una que diga que es blanco y otra que diga que es negro, el mismo asunto, entonces el Pleno o las salas, según quien haya dictado de la jurisprudencia, van a emitir un veredicto de, según ellos, a sus criterios, cuál de las 2 jurisprudencias es la que tiene la razón. Entonces, aquí nada más tiene que haber una contradicción de jurisprudencia para que se pueda emitir una jurisprudencia por unificación, ¿ok? Y para que se haga esta corrección, la hace la misma autoridad que dicta la jurisprudencia, la hace la autoridad que está arriba. Si la contradicción es de un tribunal de circuito, entonces una sala va, según la materia de que corresponda, una sala va a resolver cuál de las 2 jurisprudencias es la correcta. Y si la hizo una de las salas de la Suprema Corte, entonces el tribunal en pleno va a ser el que decida cuál de las 2 jurisprudencias es la correcta. ¿Ok? Muy bien. Y luego tenemos en qué artículo y qué fracción de la Constitución se encuentra el fundamento de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en materia de controversias constitucionales. Es el artículo 105, fracción 1. Bueno, cuando vean el artículo 105 en su proyecto final, ya tienen una relación de qué tiene que ver el artículo 105 con la jurisprudencia. Ahí, después de que copien el artículo 105, que van a copiar todo el artículo 105, 1, 2, 3, 4, las fracciones que tengan. Y entonces, ahora les digo otra cosa. Si es un artículo, por ejemplo, en el caso del 105, 1 y 2, si es un artículo que es súper largo, nada más pongan lo que es relacionado a nuestra materia
¿ok? Y ya lo demás le ponen puntos de que continúa hablando el artículo de otras cosas, para que tampoco vayan a copiar 15 hojas de artículo, ¿verdad? No se trata tampoco de esa parte. Pero bueno, el caso es que, hablando del artículo 105, van a poder decir, pues en el artículo 105, en su fracción 1, se encuentra el fundamento de que las resoluciones de la Suprema Corte en materia de controversia se puedan ejecutar o se realicen. Es lo que le da fundamento a esta jurisprudencia en materia de controversia. Por ejemplo, por ahí va la idea del trabajo final. Ok, nuestra siguiente pregunta era en relación a la fracción 2 del mismo artículo. Y esta es cuando hablamos de realizar jurisprudencia por acciones de inconstitucionalidad. Entonces, se van a acordar siempre que en el artículo 105 vamos a encontrar los fundamentos para ejercer jurisprudencia o crear jurisprudencia, tanto en jurisprudencias de tipo de acciones de inconstitucionalidad como de controversias constitucionales. ¿Ok? Ahí en este artículo, en la fracción 1 es un tipo de jurisprudencia y en la fracción 2 se dice cuál será la otra jurisprudencia. Recordando que este tipo de jurisprudencia es la que ya se da entre estados o entre órganos o entre poderes. ¿Ok? Estas acciones, si se acuerdan. Y las de inconstitucionalidad se dan cuando hay una ley o un tratado internacional, a grandes rasgos, que contravienen a la Constitución y se tiene que hacer la denuncia, si se acuerdan, por las partes o por los mismos magistrados que emitieron la jurisprudencia, si se dan cuenta de esta controversia o de esta contradicción, y también por las partes afectadas que están involucradas les afecte la sentencia. Ok, hasta aquí hay dudas, comentarios, dígame. Entonces, en las controversias constitucionales es a nivel República Mexicana, vamos a suponer, entre estados. Todas las jurisprudencias, todas son a nivel federal, las que estamos viendo y las que estamos fundamentando. Pero la de la fracción 2 es a nivel internacional. No. Mire, una es entre estados, órganos de gobierno, que son las controversias constitucionales. Cuando un estado afecta el derecho de otro estado, entre estados de la República se pone, o entre poderes, el poder judicial afecta al legislativo o al ejecutivo o entre ellos, ¿ok? O un estado con un poder federal. O, bueno, antes se hablaba del Distrito Federal, ahora tenemos a la Ciudad de México, ¿ok? Entre a esos niveles, Belinda, se presentan estas controversias para que la Suprema Corte decida cuál de las partes tiene o no tiene razón, ¿ok? Pero las acciones de inconstitucionalidad también son a nivel nacional, y es porque hay una ley o un tratado internacional que afecta o que contradice a la Constitución. Pero el ámbito de la jurisprudencia solamente es a nivel nacional. Nosotros no tenemos injerencias, no podemos decirle a Estados Unidos que haga, ni a Guatemala, ni a Francia, ¿saben? Nada más es a nivel nacional, siempre es a nivel nacional. Lo que pasa es que una se presenta ante poderes u órganos o instituciones de gobierno, y la otra, que es otra cosa, es cuando hay la ley que acaban de hacer de la luz, Belinda. Es entre particular, hay un particular, las empresas que iban a generar luz
de una manera limpia, le dicen, o con sustentabilidad, lo que es energía solar y este tipo de energía limpia, esas empresas son particulares, Belinda, no son autoridades. Y ellos pueden denunciar, y de hecho denunciaron la acción de inconstitucionalidad de la ley, esta ley de energía eléctrica. Ahí tiene usted el ejemplo, y ellos debieron haber fundamentado, de acuerdo al artículo 105, fracción 2, es usted, señor juez, competente para conocer de esto, y ya explicas. Se emitió una ley que me afecta por esto y esto y esto y esto, y ya pones todos los artículos que van. Pero esta es la idea. Puede ser desde que la denuncie una parte de las partes afectadas, o bien los legisladores que se dieron cuenta que eso estaba mal, lo pueden denunciar, o así, gente que está involucrada con el tema. Pues no por nada los jueces le votaron la ley, o sea, con justa razón. Es inconstitucional a todas luces, pero bueno, o sea, y gracias a Dios ya un juez dijo por qué viola, qué derechos viola de las empresas o los particulares, porque es inconstitucional la ley, esa ley que le quita derechos a algunas personas. Entonces, ahí pueden ustedes ver, ese es un buen ejemplo de cuándo se va a hacer una jurisprudencia. Ahora, ojo, lo que se declaró de inconstitucional de la ley es solamente un caso. Hay muchas leyes que se dictan y son inconstitucionales. Y para cada una tienes que hacer tu reclamación. ¿Ok? No es automático que cualquier ley que sea inconstitucional, tú lo tienes que explicar. O sea, esto es inconstitucional porque viola tal artículo de la Constitución y tal, o este tratado es inconstitucional porque viola tal artículo, etc. Entonces, ahí es donde va a entrar esta fracción primera del artículo 105. De ahí se fundamenta que exista esta herramienta para salvaguardar los derechos de los mexicanos en este tipo de violaciones legales. Muy bien. Luego tenemos, ¿qué indican los dos primeros párrafos del artículo 194 de la Ley de Amparo? Y ya tenemos ahí que nos explica cuándo que deja de ser obligatoria una jurisprudencia cuando se interrumpe por otra jurisprudencia en contrario, y ya explica cómo se van a votar, quiénes la pueden hacer esa jurisprudencia, cuántos votos necesitan. Aquí tenemos que acordarnos, por ejemplo, que en el Pleno son 8 ministros. El Pleno son las 2 salas, ¿ok? Son 4 ministros los que votan a favor si estamos hablando de una sala. Son los mismos votos, si se fijan, que para las que son por reiteración. Entonces, es la misma regla. Siempre la excepción es el Tribunal Electoral. ¿Ok? También vuelve a decir que por unanimidad si se trata de los colegiados. ¿Ok? Bueno, luego la respuesta correcta de la pregunta 7 es ¿en qué artículo de la Ley de Amparo se encuentran el fundamento del carácter obligatorio de la jurisprudencia ante la Suprema Corte de Justicia? En el artículo 192 de la Ley de Amparo. Cuando ustedes transcriban el artículo 192 de la Ley de Amparo en su trabajo final, le ponen, allí se fundamenta el carácter obligatorio de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia. ¿Lo estoy explicando bien? ¿Está quedando claro? Una pregunta, o sea, tenemos que definir el artículo, por ejemplo, el 192, y a lo último, como análisis, poner qué es lo que fundamenta el artículo. Sí. ¿Es correcto? Es correcto.
Gracias. Pero en el caso, por ejemplo, del 194, del artículo 94 constitucional, fundamenta varias cosas. Entonces, tiene usted que ver, a la hora que lo transcriba se va a dar cuenta de todo lo que ha visto hemos visto en la clase. Pero hay artículos como el 94 en particular que lo tratamos varias veces porque dice, es el que autoriza qué tipo de jurisprudencias habrá, por ejemplo. Ahí va a decir que hay por reiteración, por unificación, por acciones de inconstitucionalidad. Luego también es el artículo que fundamenta la creación de la jurisprudencia, por ejemplo. Y así tiene varias aristas con relación a la jurisprudencia. Y si usted revisa todos sus cuestionarios, desde el cuestionario 1, y va viendo en qué preguntas se habla del artículo 94, muy fácil, va a poder sacar en todas las áreas que tiene que ver ese artículo con la jurisprudencia. Sí, gracias, maestro. Muy bien. Bueno, y luego tenemos la pregunta 8, que decía, ¿qué contiene el artículo 197, cuarto párrafo de la ley de amparo? Ok, pues aquí también vamos a ver que contiene una regla de aplicación de la jurisprudencia para los casos en donde existía modificaciones a los criterios judiciales. No siempre las jurisprudencias o los criterios contradicen totalmente una jurisprudencia. A veces nada más modifican una parte. No es idéntica a la otra jurisprudencia, pero nada más porque tiene una parte modificada. Es decir, para poner un ejemplo muy claro, si hubiera una jurisprudencia que hablaba sobre algo respecto al Distrito Federal, las jurisprudencias que salieron después de que dejó de existir el Distrito Federal hablan de la Ciudad de México. Entonces tiene una modificación la jurisprudencia. No extingue la anterior porque no la contradice, pero tampoco es idéntica porque se modifica por el caso en particular, por ejemplo, de Distrito Federal y de Ciudad de México. ¿Ok? A lo mejor el fondo es el mismo, resuelven lo mismo, tienen el mismo criterio, pero utilizan una área de jurisdicción denominada de una manera diferente, porque antes se denominaba Distrito Federal, ahora se denomina Ciudad de México. Entonces, como pueden ver, va a haber una modificación, pero sin embargo no contradice otra jurisprudencia, solo la modifica. Y entonces en el artículo 197 de la Ley de Amparo se habla de esta posibilidad que se puede dar, y se puede dar por muchas razones. Yo les estoy poniendo una para tratar de ser claro cómo puede ser una jurisprudencia distinta porque hay una modificación en una de sus partes. Sin embargo, el fondo del asunto sigue teniendo el mismo criterio. Entonces, este artículo 197 nos dice esta regla o esta posibilidad que existe para aplicar una jurisprudencia cuando hay modificación de criterio. ¿Ok? Y luego la pregunta número 9 nos dice, ¿qué dice el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal? ¿Ok? Aquí, este artículo nos dice que ninguna ley va a ser retroactiva para ninguna persona que le afecte. Si se acuerdan, cuando hablábamos de jurisprudencia por unificación, hablábamos que había una jurisprudencia que decía que era blanco, una jurisprudencia que decía que era negro. Y llega una jurisprudencia por unificación que dice, el negro es el que tiene la razón. Entonces, ¿qué iban a hacer todos los que tenían una sentencia que decía que el blanco era el bueno? ¿Se iban a modificar? Ahí entra el artículo 14 constitucional. Ninguna ley puede ser retroactiva. Lo que está sentenciado ya está sentenciado.
Y el artículo dice, lo van a leer ustedes, no puede ser retroactiva si perjudica a una persona. Pero hay algunos casos, como es la ley penal, que si beneficia a la persona, sí puede ser aplicada. Es decir, hay una ley que diga que el que se roba 1 kilo de tomate va a estar 25 años en prisión. Y hay una persona que está cumpliendo sus 25 años de prisión porque se robó 1 kilo de tomate. Pero a los 8 años de estar en prisión, se hace una modificación a la ley y dice, las personas que se roban 1 kilo de tomate no van a estar más de 8 años. Entonces, este preso puede pedir que se le aplique la nueva ley porque él ya tiene 8 años y ya cumplió la sentencia. En el caso de que los beneficie en materia penal, se puede hacer la retroactividad de la ley. Muy bien. Y la última pregunta que hicimos con el tema anterior es ¿a qué principio responde la aclaración de la jurisprudencia? Y la respuesta correcta es que responde al principio de seguridad jurídica. ¿Ok? Y bueno, esas serán todas las respuestas del cuestionario número 9. ¿Hay alguna pregunta con ese respecto? ¿O pasamos al tema del trabajo final? Yo digo que pasamos al trabajo. Muy bien. Igual. Vamos entonces a ver las características del trabajo final. El trabajo final, entonces, va a ser un trabajo en donde ustedes van a presentar la exposición de todos los artículos que vimos en la materia de jurisprudencia en este tetramestre. Yo se los estoy enumerando cuáles son y en qué ley están cada uno de ellos. La idea es que ustedes pongan cada uno de estos artículos y después expliquen cuál es la relación que tiene este artículo con la materia de jurisprudencia. Este trabajo tiene unas características de forma que son especiales, es decir, una portada, una introducción, un desarrollo del tema, un tipo de letra, un formato, tiene que ser en Word, no puede ser en PDF o en otros tipos de formatos que existan. Tiene que tener una justificación, tiene que tener una letra al número 12. Ahorita vamos a ver todas las especificaciones en particular, pero lo que les quiero hacer notar es que hay características que lleva un trabajo. La portada, por ejemplo, lleva el monograma de la universidad, lleva el nombre de la universidad, el nombre de la materia, el título del trabajo, el nombre del tutor, el nombre del alumno, el grupo del alumno, el número de matrícula del alumno, el lugar y la fecha en donde se realiza y cuándo se realiza. Después, las hojas deben ir enumeradas a partir de la introducción. En la parte inferior derecha hay que enumerar las hojas. En el mejor de los casos, no es un requisito, pero en el mejor de los casos, esto sirve para que ustedes hagan un índice. Y entonces ahí puedan poner tal tema, está en, por ejemplo, artículos de la Constitución, páginas 1, 2, 3 y 4. Artículos de la Ley de Amparo, páginas 5, 6 y 7. O así, no sé, cada quien hace su índice. No es necesario y no tienen que poner en el trabajo. Pero es importante que ustedes vayan desarrollando estas habilidades y practicándolas
para sus trabajos posteriores y publicaciones que van a hacer en un futuro ya como vida profesional. Entonces, hay ciertas características que se deben de observar. Quité la otra hoja y se dejó de ver o sí se está viendo el proyecto final. No se ve. No se ve, maestro. Me lo pongo a compartir. No se ve. Maestro, perdón, ¿y habría alguna diferencia, por decir, en la numeración de las páginas en el que hubiese la numeración en la parte superior a la parte inferior? O sea, vaya, ¿usted preferiría que fuera en la parte inferior? ¿En lo que se pie de página? La indicación, Pamela, es que vaya en la parte inferior derecha. Ok. Si hay diferencia o no hay diferencia, no es importante. Lo importante es que usted cumpla la indicación que viene en las instrucciones de la realización del trabajo. Porque esta parte es importante, se los he dicho en otras ocasiones, porque cada materia tiene sus requisitos para presentar un escrito o una demanda o un recurso. Entonces, ustedes tienen que revisar cuáles son los requisitos de forma para cada materia, cada juzgado, cada nivel, si es para la Suprema Corte, si es para un juzgado estatal, si es para una materia civil, si es para una materia penal. Todo tiene sus propios requisitos. Lo importante es que aprendan a leer y a cumplir con lo que se solicita. ¿Ok? Esa es la parte importante, Pamela, de estos requisitos. Que ustedes lean y aprendan a hacerlo como se está solicitando. No es tan importante si lo pones en la esquina superior o inferior o adentro o afuera. Esa parte en el centro, arriba, en el centro, abajo. Realmente yo creo que esa parte no es tan importante, honestamente. Lo que sí es importante es que si se está solicitando algo, se cumpla. Y eso es lo que me di cuenta a través del tetramestre, que muchos de los alumnos no supieron leer. Me mandaban el trabajo todavía, la tarea 7, 8 y 9, que ya llevábamos 7 tareas. Me las mandaban en PDF, me las mandaban con letra, cualquier tipo de letra, me las mandaban sin justificación, ¿saben? No están poniendo atención a los requisitos que se les solicitan. Pero en el trabajo final sí va a ser muy importante para la calificación cumplir con estos requisitos. Por eso lo estoy haciendo esta aclaración y la estamos grabando para que la puedan consultar todos. Y bien, entonces, tenemos el objetivo que es que después de haber examinado, visto y analizado todos los temas del temario que tenemos para la materia de jurisprudencia y que están basados en el libro de texto que llevamos, que se llama La Jurisprudencia en México, es la segunda edición del libro y está realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, entonces el alumno va a desarrollar una investigación dada, ok, respecto a los diferentes lineamientos legales que fundamentan, rigen y dan origen a las reglas para establecer, crear, observar e interrumpir la jurisprudencia en México como proyecto o trabajo final. En el tema, el alumno deberá hacer la investigación del contenido, interpretación y relación que guarda con la jurisprudencia cada uno de los siguientes artículos. Y entonces nos vamos. Artículos de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Van a hacer la relación del artículo 14, 94, 99, 103, 105, 107 y 133. En cuanto a la ley de amparo, son los artículos 192, 193, 194, 195, 196 y 197. De la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105, vamos a ver el artículo 43.
De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación son los artículos 3, 15, 177, 178, 179, 185, 232, 233, 234 y 235. De la Ley Federal del Trabajo, los artículos 17 y 18. Del Código Civil Federal, el artículo 19. Y del Código de Comercio, el artículo 1445. Todos estos son los artículos y todos estos artículos están en alguna pregunta de los cuestionarios que realizamos. Todos absolutamente. De hecho, todos los artículos están basados no en el libro de texto, sino en los cuestionarios, para que ustedes tengan la seguridad de que hablamos de ellos. Y tengo la esperanza de que haberles explicado bien y que se haya comprendido el por qué lo mencionamos cada uno de estos artículos. La fecha y la hora de entrega son al 11:55 de la noche o 23:55 horas del día 19 de abril del 2021. No se reciben trabajos posteriores a esta fecha. Si usted quiere mandarme su trabajo a las 23:50 de la noche y se le va la luz y sé que no es su culpa, va usted a tener fe. No se reciben trabajos después de esa fecha y de esa hora. Por lo que los invito a que lo traten de mandar el día 16, 17 o 18, para que si se les va la luz, tengan otro día para mandarlo, y si se les vuelve a ir la luz, tengan otro día para mandarlo. Si se arriesgan a mandarla el día 19 a las 23:50 o 51 y no se puede enviar, es su responsabilidad. Y hay que no ser tan, sí se puede, no, la fecha es el 19 hasta las 23:55 horas. Es permitido. Sugerencia es que no lo dejen al último, porque a través del tetramestre muchos de ustedes ya tuvieron la experiencia que a la hora que lo iban a mandar se les fue la luz, no les prestaron la computadora, no había internet, tuvieron un accidente, tuvieron un compromiso, etc. Entonces, yo les sugiero, porque no hay excepciones, que si ustedes quieren tener la certeza, lo envíen antes de las 11:55 del día 19 de abril. Otra cosa que es importante, muy importante, mejor dicho, es las características de este proyecto, ¿ok? Además de la fecha de entrega, el proyecto debe de contener una portada. La portada debe de llevar una hoja membretada con el logo de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, el nombre de la carrera, el nombre de la asignatura, jurisprudencia, nombre del tutor, a sus órdenes. Aquí abajo se los pongo para los que no se lo saben, pero me llamo Ruperto Martín González Treviño. El nombre de la actividad, solo le tienen que poner trabajo o proyecto final de jurisprudencia. Su nombre, en qué grupo están, qué matrícula tienen, en qué lugar se hizo y la fecha en que lo realizaron. ¿Ok? Esto es en una hoja. En una cuartilla debe de estar estos datos. Después debe de contener una introducción. En esta introducción, usted brevemente va a describir lo que va a presentar en el desarrollo. ¿Ok? Recuerden que la introducción tiene el propósito de darle al lector una idea de toda la investigación que se realizó de una manera narrativa, descriptiva, que sea breve y que sea clara. ¿Ok? En la introducción se describen de manera general los objetivos específicos de la investigación,
y la finalidad de esta. ¿Ok? La idea o el propósito es familiarizar al lector con el tema de investigación, la importancia en el campo científico de que se trata, en este caso derecho, y el contexto en el que se desarrolla el proyecto. Esta introducción debe de ser por lo menos de media cuartilla. En sus trabajos mensuales, en sus trabajos semanales, yo les permitía que fueran introducciones hasta de 3 renglones, de 2 renglones. En este caso, como quiero que tengan los objetivos, tanto el general, que ya lo tienen arriba, esta misma hoja la voy a publicar el día de mañana. Ya ustedes van a tener aquí todas las características. Entonces, arriba está el objetivo general. Y ustedes ahí, por supuesto, van a poder explicar que su objetivo, pues, es el de demostrar la relación que existe entre algunos artículos en las leyes mexicanas para la elaboración, observancia de la jurisprudencia, etcétera. Entonces, esta introducción, les reitero, tiene que ser por lo menos de media cuartilla. Y ahí ustedes pongan su objetivo general y sus objetivos particulares, si así los tienen. ¿Ok? Ya que tienen, aquí les hago la sugerencia de que está estos recursos que ustedes pueden revisar si tienen duda de cómo realizar sus objetivos. La verdad es que no tiene mayor ciencia que pongan ustedes qué es lo que ustedes pretenden al hacer sus explicaciones de cada uno de los artículos y de plasmar el artículo. Pues el objetivo es que el lector conozca el contenido de tal artículo o de los artículos que estamos tratando en este trabajo y que la explicación que se otorga es para que el lector conozca la relación existente entre estos artículos y el tema de jurisprudencia. Ok, entonces van a desarrollar el proyecto. Ya quedamos que van a poner el artículo, primero cada uno de los que hablamos, van a separar los artículos de la Constitución, 14, 94, 98, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, artículos de la ley de amparo. Luego, artículos de la ley reglamentaria tal. Artículos de la ley orgánica. Así se va. Y los van poniendo. La conclusión debe de reflejar sus propios razonamientos de acuerdo a lo que están plasmando, al material que están utilizando y qué es lo que aprendieron, qué les deja la realización de este trabajo. Y yo creo que en general van a poder poner que este trabajo les deja el conocimiento de la relación que existe entre algunas de las leyes o las leyes que fundamentan tanto la creación, la observancia, la extinción, etcétera, de la jurisprudencia. Y nos vamos luego, bueno, esta tiene que ser también mínimo de media cuartilla, las conclusiones, ¿ok? El desarrollo del proyecto no tiene un número de hojas porque cada uno va a tener necesidades diferentes de acuerdo a cómo los acomode. Yo supongo que va a haber alguien que en una hoja va a poner artículos constitucionales y luego a lo mejor le das vuelta a la hoja y viene artículo 14 constitucional y lo explica en otra hoja. Artículo 94 en otra hoja. Artículo 105 en otra hoja. Artículo 103, a lo mejor. Y habrá quien ponga en la misma hoja arriba artículos constitucionales, artículo 94, artículo, explicación. Artículo 103, explicación. Artículo 105, explicación. A lo mejor. Entonces, eso es a criterio de cada uno de ustedes como lo quieran hacer y no tiene un mínimo de hojas. Pero entiendan que debe de ser, yo le calculo que mínimo van a ser 7 u 8 hojas mínimo por los artículos que tenemos que escribir para que más o menos se den una idea, ¿ok?
Y luego tenemos la bibliografía y las referencias. En esta parte, muchachos, también lo voy a poner en el apartado donde viene trabajo final. Les voy a poner ahí en los recursos, porque aquí vamos a utilizar la Constitución, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, el Código de Comercio, el Código Civil Federal, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105. Creo que esas son todas las leyes que vamos a usar, pero ahí se las voy a poner. Entonces, en la bibliografía tienen que poner todas las leyes que consultaron, ¿ok? Y si además de esto consultaron, por ejemplo, nuestro libro de texto, hay que poner el libro de texto también, ¿ok? Entonces ya no es un trabajo con una bibliografía nada más del libro de texto, porque es indispensable que ustedes recurran a la Constitución, a la Ley de Amparo, todas las leyes que ya les mencioné. Es indispensable porque ustedes van a copiar, van a leer, van a analizar un artículo de ese libro, de esa ley. Entonces, es obvio que van a utilizar la ley y entonces es obvio que debe de estar en las bibliografías. Y es obvio que yo sé que tuvieron que utilizar esos libros. Si no vienen las bibliografías, van a tener puntos menos porque les faltó esa ley. Y se supone que la están mencionando en el tal artículo. Entonces, ¿cómo la mencionaron? ¿De dónde lo sacaron? Lo tienen que sacar de la ley. Es forzoso. ¿Ok? Y esto mismo va a suceder en su vida práctica. Para que ustedes puedan fundamentar una demanda, un escrito, tienen que ir a la ley directamente. ¿Ok? Muy bien. Y luego, esta actividad se debe de realizar en Word, es decir, en estos documentos que terminan en .docs. ¿Ok? A las personas que me han mandado en otros formatos, que son PDF y otros formatos que les revisé alguna vez, que les permití alguna vez, pero en el trabajo final, discúlpenme, pero van a ser calificados con 0 si son otro formato. Si yo abro el formato y no tiene una forma de hoja que esté justificada, que sea el tipo de letra que no lo voy a aceptar. Porque no nada más es importante el contenido, como les he explicado, es importante que aprendan a cumplir los requisitos que se soliciten. Y tengo varios alumnos que me mandan trabajos que cuando los abres no tienen forma, no hay por dónde y tengo que andar buscando hacia todo lo largo porque no se va hacia abajo su formato, sino que se escribe hacia los lados. Y ahí vienen todas las preguntas revueltas con las preguntas, las respuestas y la bibliografía y todo mal. Así no se hace. Entonces, ya como último actividad de nuestro trabajo, de nuestra materia, creo que ya todos deben de tener la capacidad y si no lo tienen, aprender a hacerla y hacer una presentación tal cual se les está solicitando. Pongan atención a lo que estamos viendo ahorita, por si hay alguna duda, se me pasó poner alguna condición, me la pregunten de una vez, porque se me pudo haber pasado algo, pero en general, es un documento que tiene que ser en Word, ¿ok? El tipo de letra que les estoy solicitando puede ser o Arial o Times New Roman, la que ustedes decidan de las dos. El tamaño es número 12. Ni 8 ni 14, es número 12. Los encabezados los pueden poner en 28, en 32, en el otro tamaño más grande es permitido, no pasa nada. Pero el contenido tiene que ser en tamaño 12. Tiene que estar justificado al tamaño de una hoja de carta. ¿Ok? Todas las hojas, con excepción de la portada, deben de ir numeradas.
a partir de la introducción. Y los márgenes laterales, esto de aquí de arribita, esto de aquí, tiene que ir a 2.54 centímetros. Aquí, abajo y acá arriba. Aquí. 2.54 aquí, 2.54 acá, 2.54 acá y 2.54 abajo, aquí abajo. ¿Ok? Obviamente, por ejemplo, en la introducción, si nada más hacen media cuartilla, pues abajo va a quedar mucho, no pasa nada. Pero en las hojas que van completamente llenas de redacción, ese es el formato, porque les reitero, ustedes no están para saberlo, pero revisamos alrededor de 300 trabajos. Y luego hay personas que nada más escriben en hojas que las hacen así alargadas hacia la derecha y parece que es un rollo de pianola. Y ahí viene toda la información y no sabes cómo revisarla. O hay personas que se pasan de aquí de los lados y entonces la máquina, a la hora que lo estás abriendo, descuadra la programación, en fin. Y además porque se debe de cumplir el requisito que se solicita. Entonces, los márgenes son esos márgenes. Si ustedes van a poner imágenes o tablas para explicar cualquier cosa, le tienen que poner figura 1 o tabla 1 o tabla 2 y al pie de la hoja o al final en las referencias, referenciar la tabla 1 está basada en tal información. ¿Ok? Siempre que usen figuras o tablas o gráficas, le tienen que poner gráfica 1, figura 1, tabla 1 y referenciarla tanto al pie de la página o al final en las referencias generales. Este trabajo se va a calificar sobre 10 y de aquí saquen ustedes su relación de que si sacan 10 en el trabajo, tienen 3 puntos sobre la calificación final. ¿Ok? Ahí si sacan 8, tienen 2.4 puntos finales. Si sacan 6, tienen 1.8 final. ¿Ok? Para que saquen su relación de, si sacan 10, van a tener los 3 puntos. Recuerden que el examen parcial costó 3 puntos y que todas las tareas, trabajos, foro, actividades, todo lo que hicimos, que son prácticamente el foro y las actividades de cada semana, cuestan 4 puntos o valen 4 puntos. Entonces, en total nos da 10. Y bueno, ya saben que no se reciben trabajos. Si me doy cuenta que hay un trabajo que está plagiado, es automáticamente un 0 y además paso el reporte a la coordinación. Generalmente ya las direcciones se encargan de hablar con los alumnos y tomar las medidas que consideren, pero realmente es muy penado que ustedes se copien un trabajo de un compañero o de otra semestre, de otra institución, etcétera, de donde sea. Y la otra cosa, dígame. ¿Cuándo va a subir esta actividad ya a la plataforma? Mañana. Gracias. Mañana en la mañana, María Magdalena, me propuse que estuviera lista para el día 7, pero antes se las quise explicar, sobre todo por esa parte de que cómo lo pongo y luego qué explico, porque no se trata, jóvenes, de transcribir un artículo. Hay que poner el artículo, sí, pero la idea es que expliquen qué relación tiene con la materia, qué vimos nosotros, por qué tiene que ver, por qué lo estamos preguntando. Esta es la parte importante. Yo no les voy a calificar que esté nada más transcrito. Lo que a mí me interesa es ver lo que me explican, qué entendieron de cada uno de estos artículos. Esta es la parte importante. Y esta es la parte
en donde nos damos cuenta si hay plagio o no hay plagio. Porque pues todos los artículos son iguales, pues sí, todos son iguales. Pero te das cuenta a la hora que hay explicación, la explicación jamás es con las mismas palabras, etc. Entonces, ahí es muy fácil. Y hay programas en Internet que nos ayudan al poner el trabajo, automáticamente te dice si está plagiado o no está plagiado, de quién. Entonces, por eso se piden en Word, por eso se pide con esa letra, por eso se pide con esa justificación, porque de esa manera cumple todos los requisitos para que se pueda revisar con un programa, una aplicación, que te dice si el trabajo está hecho o está copiado. De otra manera, también hay programas, pero luego llenas tu computadora con programas para todo tipo de... Entonces, no, nada más de un solo tipo y todos lo entregan igual. Y creo, la verdad, que es un trabajo que está muy digerible, que está muy entendible, que tienen suficientes días. A partir de mañana son 12 días para realizarlo y entregarlo en la fecha límite. Y yo espero y les deseo, la verdad, que tengan mucho éxito. Estoy muy satisfecho con las calificaciones que tienen, con la participación que tienen, y creo, sinceramente, que les va a ir muy bien a todos, y que aquí está mi nombre para que los que no se lo saben, porque luego me ponen Rigoberto y todo lo que hay con R raro, a yo, me lo ponen a mí. Entonces, no, me llamo Ruperto. Y ahí está para que lo transcriban. ¿Tiene alguien dudas de este tema? ¿Tiene alguien dudas de cómo lo vamos a realizar? En fin. Maestro, está muy bien explicado. Muchas gracias. A usted, Marina. ¿Alguien más? No, ninguna. De mi parte, no. No, maestro, todo muy claro. Muchas gracias. Ninguna, maestro. Muy bien, entonces voy a dejar de grabar esto. Ya con esto creo que es suficiente para los que no estuvieron presentes, entiendan cómo es el trabajo final, ¿verdad? Si tienen alguna duda. ¿O hay? Muy claro, nada más está de que vean la grabación. Bueno, entonces esperemos que no haya dudas. Si no, pues ya saben que me pueden contactar siempre para hacer cualquier aclaración o duda. Y